Después de haber realizado las introducciones anteriores acerca de lo que es gestión, podemos entrar ya a definir lo que es gestión farmacéutica. En el mercado farmacéutico, donde las industrias, laboratorios, droguerías y farmacias coexisten y se relacionan, el químico farmacéutico es fundamental como componente humano de estos negocios. Es cierto que sin la existencia de este profesional no sobreviviría el mercado farmacéutico. De ahí que como integrante principal en el manejo de la gestión empresarial de estos establecimientos, es importante su preparación adicional en el mundo de la administración y gestión. Por tal motivo, es necesario que conozca las disciplinas integrantes de estos sectores laborales que se relacionan a sí mismo con los medicamentos. La gestión que se realiza de acuerdo a su profesión tiene que ver con todo lo relacionado al negocio farmacéutico, pero el concepto de esta actividad, aparte de su labor principal en el equipo de salud de un hospital, por ejemplo, como director técnico en un laboratorio farmacéutico o industria farmacéutica, aún no tendría una definición específica, según mi investigación. Por lo tanto, en este curso hemos tratado de definir esta actividad llamándolo gestión farmacéutica y el que a continuación trataremos de conceptualizarlo. Para definir el término gestión farmacéutica, vayamos primero a indagar el significado de gestión y el papel del químico farmacéutico en una empresa. ¿Qué es lo que significa gestión entonces? Según la literatura y lo que hemos revisado anteriormente, gestión es la acción de gestionar o administrar una organización y en economía es el conjunto de actividades de dirección y administración de una empresa. Otros manifiestan que es el modo particular de proceder de cada empresa con el fin único de alcanzar su misión, expresada en el trabajo mismo de cualquiera que debe enfrentar los problemas y aportar soluciones para asegurar los mejores resultados de su institución. Pero ¿cuál es el papel del químico farmacéutico en una empresa o institución farmacéutica? El químico farmacéutico, tal como hemos comentado anteriormente, es el especialista en medicamentos, es el que conoce su obtención, producción, distribución y dispensación, y dependiendo de estos es que este profesional se integra en una empresa, es decir, en los laboratorios, en las droguerías, en las farmacias comunitarias, en las cadenas farmacéuticas, etcétera. Y el papel que toma en estas empresas es, como sabemos, de director técnico o administrador o gerente de estas, donde pone en práctica su destreza profesional para lo cual fue preparado. Pero además del papel mencionado, este profesional necesita usar otras disciplinas necesarias para llevar adelante sus funciones, como son cultura organizacional, administración, contabilidad, marketing y atención farmacéutica, todas estas herramientas necesarias para el buen desempeño de sus labores administrativas en este tipo de empresas farmacéuticas. Entonces, según estos significados, podemos definir a gestión farmacéutica como el conjunto de actividades de dirección y administración de una empresa o institución farmacéutica, llámese laboratorios, droguerías, cadenas farmacéuticas, farmacias comunitarias o de hospital, con el fin de alcanzar su misión, relacionadas además con otras actividades o disciplinas que van a ayudar a mejorar su desempeño o función, como son cultura organizacional, administración, contabilidad, marketing y atención farmacéutica. Esta última disciplina, razón del ser del químico farmacéutico, todas ellas encaminadas hacia un fin que es el cumplimiento de sus objetivos. Esta definición está centrada en forma paralela a la función principal del químico farmacéutico, como son obtención, producción, almacenamiento, distribución y dispensación de los medicamentos. Esto sería entonces la definición de lo que es gestión farmacéutica. No obstante, podamos mejorar en el futuro el significado de esta por las posibles actualizaciones del que pueda repercutir su discusión. Esto es la definición de gestión farmacéutica. ¿Qué podemos hablar de la gestión del farmacéutico en estos tiempos? Si nos detenemos a observar y clasificar sus actividades, pues nos daremos cuenta que existen diferencias entre las que hubo tiempo atrás y las que existen actualmente.
Esta gestión del farmacéutico no solo abarca la dispensación de medicamentos ni el consejo farmacéutico o seguimiento farmacoterapéutico. Esto dependerá del área laboral donde se desempeñe, pero de cualquier forma, las herramientas estudiadas en gestión farmacéutica le servirán en cualquier campo laboral existente o por existir, ya que el uso de estas herramientas no solo le ayudarán a mejorar su entorno laboral, sino la calidad de gestión que realice en ella. Por tal motivo, es importante también clasificar y tener claro las actividades de la práctica farmacéutica definida por el Manual de Desarrollo de la Práctica de Farmacia y la OMS, del cual hablaremos a continuación. La clasificación de las actividades de la práctica farmacéutica, iniciada por la Asociación Americana de Farmacéuticos, proporciona un lenguaje común y que utilizada coherentemente proporcionará datos comparables entre estudios. Esta clasificación de actividades se centra sobre todo en las actividades del farmacéutico licenciados y en ejercicio a través del entorno de asistencia sanitaria continua. Esta clasificación incluye un rango de actividades desde la dispensación tradicional a los servicios directos del cuidado del paciente. Se reconoce que los farmacéuticos ocupan otros papeles como por ejemplo en la industria farmacéutica, en la administración, en las agencias reguladoras, en las asociaciones profesionales, en la salud pública y también en las universidades. Aunque estas actividades no están relacionadas directamente con el cuidado del paciente, estas vendrían a ser las áreas laborales del químico farmacéutico. Los farmacéuticos en algunos países, sobre todo en Latinoamérica, pueden ser llamados químicos farmacéuticos, pero esta denominación puede inducir a error, ya que en algunos países se diferencian los licenciados en farmacia de los licenciados en química farmacéutica o ciencias farmacéuticas, como por ejemplo en Italia y algunos estados de Estados Unidos. Otro ejemplo sería en Chile, donde se dicta la carrera de química y farmacia, que al cabo de un plan de estudios de pregrado de 6 años, otorga el título de químico farmacéutico. En Venezuela, la carrera de farmacia tiene una duración de 5 años y los licenciados se gradúan con el título de farmacéutico, y en la Universidad Central de Venezuela existe una especialización de posgrado llamado farmacia comunitaria. En España, los licenciados o grados en farmacia estudian una carrera de 5 años de duración. A pesar de todo esto, y para evitar confusiones, en la mayoría de países del planeta, la titulación en farmacia es equivalente a las ciencias farmacéuticas y denota la licenciatura necesaria para poder ejercer la profesión del farmacéutico. Dentro del campo laboral del farmacéutico tenemos, por ejemplo, la oficina de farmacia, donde realiza actividades en establecimientos privados de interés público. También lleva a cabo la atención farmacéutica al paciente o elabora medicamentos en dosis adaptadas, aparte de otras tareas administrativas. Otro campo laboral del farmacéutico es en la farmacia de hospital, donde los farmacéuticos hospitalarios estudian y realizan prácticas profesionales por 1 o 4 años como posgrado, donde un farmacéutico de hospital bien formado puede de hecho actuar en muchos hospitales como farmacéutico clínico, y según algunos esto explica por qué la evolución y desarrollo de la farmacia hospitalaria y clínica ha sido mucho mayor que la farmacología clínica, que está restringida solamente a médicos. Existen otras áreas donde la colaboración entre médicos y farmacéuticos de hospital puede ser muy fructífera. Otro campo laboral del farmacéutico son las industrias farmacéuticas. Aquí la investigación, desarrollo, elaboración y control de formas de dosificación de los medicamentos a gran escala son otras de las principales actividades y cometidos de los farmacéuticos, como por ejemplo en la industria farmacéutica y la biotecnológica. Las funciones específicas, técnicas comerciales, jefes de marketing de productos, monitores de ensayos clínicos, farmacólogos, químicos farmacéuticos, bioquímicos, especialistas de registro farmacéutico, relaciones institucionales, farmacoeconomía, información médica, asesores, médicos, etcétera, son algunas de las funciones específicas del farmacéutico en la industria farmacéutica. Otra de las áreas del campo laboral del farmacéutico son los laboratorios de investigación. Aquí la investigación y desarrollo de nuevos fármacos es un sector de auge hoy en día.
Las necesidades de buscar remedios a miles de enfermedades es uno de los objetivos prioritarios para estos farmacéuticos que trabajan en los laboratorios de investigación. Los farmacéuticos pueden investigar en multitud de ciencias farmacéuticas y también en ciencias biomédicas. Aparte del campo laboral, donde el farmacéutico realiza sus actividades, este farmacéutico también realiza sus especializaciones. Estas especializaciones pueden ser las regladas, como la de farmacia hospitalaria, radiofarmacia, microbiología, bioquímica, inmunología, análisis clínico, farmacia industrial y galénicas, análisis y control de drogas y medicamentos, así como también los doctorados y máster que la mayoría de farmacéuticos, para tener mayor opción laboral en grandes empresas, realiza sus especializaciones en farmacología, biofarmacia y farmacocinética, tecnología farmacéutica, química farmacéutica, en fin, varias áreas de especializaciones para el campo laboral existente en el entorno farmacéutico. Otras áreas del campo laboral del farmacéutico tenemos, por ejemplo, la de farmacia de atención primaria, los directores técnicos de laboratorios y distribuidoras, los de marketing farmacéutico, los farmacéuticos que trabajan en política y gestión farmacéutica, los de dermofarmacia y cosmetología, los de sanidad ambiental y salud pública, y por último, los de investigación clínica, registro e información de medicamentos. En fin, muchos campos laborales donde el farmacéutico puede realizar sus funciones en gestión farmacéutica. En todas estas extensiones de actividades del farmacéutico, como hemos visto, es esencial el uso de gestión farmacéutica, en una quizás más que en otras, pero es necesario el mejoramiento, por ejemplo, del clima organizacional a través de la cultura organizacional efectiva, la planificación, dirección, organización y control de las actividades con el uso de la administración. En todos estos campos mencionados, otra de las gestiones del farmacéutico es el control financiero de las empresas donde labora este profesional, que muchos de ellos, que si bien es cierto, somos farmacéuticos, pero dirigimos las actividades de otros o de algunas empresas en la industria farmacéutica. Por lo tanto, necesitamos controlar el presupuesto asignado, el cumplimiento de metas y objetivos, etcétera. Y eso solo lo podemos realizar conociendo los términos contables y financieros usados en ese campo, y aquello para determinar el avance o la corrección, si es necesario, de nuestra gestión financiera en el lugar que nos desempeñemos. ¿Y para qué mencionar del uso del marketing en la gestión del farmacéutico? Según las actividades actuales de este profesional en ese amplio entorno laboral, el uso de la planificación estratégica, análisis FODA, marketing mix, etcétera, mejorarán la calidad de su gestión administrativa en cualquier actividad relacionada a la industria farmacéutica, fruto del conocimiento y el buen uso de estas herramientas. Y por último, la atención farmacéutica, disciplina y teoría fundamental del farmacéutico que desea realizar este tipo de atención al paciente, el conocimiento y uso de esta herramienta en gestión farmacéutica mejorarán eficazmente la calidad de vida del paciente que se adhiera o haga uso de este programa, fin y objetivo primordial de una de las actividades del farmacéutico de estos tiempos. Como ya hemos visto, la gestión del farmacéutico es amplio y variado según el área donde se desempeñe. De cualquier forma, su preparación, su conocimiento y ejecución será fundamental para el desarrollo y liderazgo en el entorno laboral donde se desempeñe este farmacéutico.